Buenos días, estimados lectores y auditores. Bienvenidos a la transmisión del Roll Live de Blog de Janet. Ojalá lo hayan pasado extraordinariamente bien en las festividades navideñas. Personalmente, una de mis festividades, la festividad favorita. Y bienvenidos a esta conversación de fin de año, que como siempre, en un periodo muy de baja intensidad en todo, es el periodo ideal para hacer recuentos de lo que sucedió, las cosas importantes y las predicciones de lo que viene. Así que bienvenidos a todos, especialmente a Len, digamos, que te hizo un súper esfuerzo hoy día para estar acá. Así es que sus fans, sobre todo la femenina, se lo van a agradecer a Len. Así que bienvenido. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Así que un placer como siempre estar aquí y compartir con ustedes. Que como les comentaba, estamos a la espera de la llegada de Pablo y de Su para conversar un poco más en detalle de las proyecciones, que yo creo que lo que a todos nos importa, pero también es bueno hacer un recuento de las cosas importantes que pasaron este año en términos económicos y políticos, que este año, como estos últimos años, se han mezclado, sobre todo aquí en Chile, pero en el mundo en general. Y parto yo con los fuegos. Un aviso primero que me lo comentaron y yo lo descubrí el fin de semana. En FIF Live está en Spotify para las personas que quieran escucharlo en streaming. Así que una súper novedad. Van a empezar a subir los programas en general de FIF Live, pero está ya Log That Janet, algunos capítulos, no sé si todos. Así es que como novedad muy importante para los que quieran ir escuchando en el auto, o que se camino al trabajo o de vuelta, y que lo hayan pedido muchos auditores. Así es que ahí está, es una gran novedad. Y como les comentaba, yo creo que es un gran momento para hacer un recuento y disparo los fuegos primero, para mi gusto. No sé si quieres comentar algo antes de comenzar los fuegos del recuento anual, de clásico de Año Nuevo, o previo al Año Nuevo. De fútbol político, no sé si hay mucho, no hay muchas cosas que comentar. No, la verdad es que no. Y yo diría que realmente para quizá decir, bueno, el estado de ánimo en relación a eso, yo diría que personalmente yo me encuentro extremadamente tranquilo, como que en realidad toda la carga, ¿cierto? Que fue bastante fuerte, etcétera, digamos, ahora como que siento que toda esa carga está en el nuevo gobierno. Y muy bienvenido sea que la gente nueva va a tener que poder probar, ¿cierto? Lo que piensa es mejor. Sigo pensando que no va a ser del todo bueno, eso está clarísimo, ¿cierto? Pero por lo menos ya hay que entregar el control en algún momento. O sea, yo creo que efectivamente hay que entregar la oportunidad, no hay mucho por hacer, digamos, el tema está a nivel político, ¿cierto? Seguramente hay muchas cosas que no van a gustar, etcétera, pero eso es normal. Pero también es interesante ver cuando se entrega efectivamente el poder real, ¿cierto?, a gente extrema, porque ahora hemos tenido más de 30 años de gobiernos bastante centro, y el cambio de un gobierno de centro-izquierda a centro-derecha y viceversa, siempre es más o menos predecible, las cosas se hacen así con matices y todo. Y aquí vamos a ver, digamos, lo que es realmente tener un gobierno muy marcado a la izquierda, con rasgo de extrema izquierda, de hecho, y creo que políticamente va a ser muy interesante. Y hay pocos lugares, creo yo, donde efectivamente ha pasado eso, y está pasando en Perú, está pasando, digamos, también ha pasado en Austria con la más extrema derecha también, ¿cierto? Entonces, en Alemania, ¿qué opinas tú, Alem? Tú que estás más enterado de Europa, yo encuentro que es bastante izquierda la coalición que se armó. Sí, allá, sí, absolutamente, sí. Pero la verdad es que ahí es un buque tan grande que tiene también el hecho de que hay que ver que Alemania es un Estado federal. Eso es muy importante también, porque tú tienes Baviera, que es muy pesado, sí. Muy pesado a la derecha, digamos, muy pesado económicamente. Pesado. Entonces
hay otra gente Exacto. que es más ecologista y todo, más a la izquierda, pero que pesa mucho menos. Entonces, la relación es un poco distinta, Mm. pero claramente yo creo que va a ser un tema muy, muy interesante. Y en general está como pensando un poco que, salvo los casos extremos, como puede ser Venezuela, que se ha hablado mucho de eso, los extremos en realidad suelen no prosperar, ¿ah? Y independientemente de su buena voluntad y todo, digamos, pero suele no prosperar. Entonces, no es un tema que uno lo desee o lo quiera, pero yo creo que hay que relajarse, ¿cierto? Yo había dicho, digamos, en off la semana pasada que encontraba que el país estaba más entretenido cuando gobernaba la izquierda, ¿cierto? Entonces es un poquito una cosa de relajarse, de ver la gente más relajada, más contenta. Yo he encontrado que la gente está más contenta en general, no sé, hay una cosa como que pasó toda esa presión. Así que creo que eso sería el fútbol de hoy, digamos, el receso veraniego Sí, no hay y mucho está que tranquilo. contar. Ah, Mm. y Yo creo que el volveremos a ver. único. Ujú. Sí, sí, sí. Dale. No, no, ¿Volveremos después de vacaciones? sí, después de vacaciones, claramente ahí vuelve todo en marzo, etcétera, pero yo creo Claro. que, como digo, hay cosas que claramente nos van a gustar, ahí vamos a ver a lo mejor que para nosotros van a ser errores que se van a cometer, etcétera, pero al final hay que dejar el curso, hay que dejar que siga su curso y al final efectivamente es un poco la nación, digamos, el pueblo que verá si está mejor o peor. ¿Ah? Ese es el tema final, digamos. ¿Mm? Así Mm. que, pero sin animosidad, o sea, yo creo que hay que dejar afuera toda la parte, digamos, como polarizada que había antes y decir, bueno, ustedes disparan, señores, y ahí veremos cómo nosotros esquivamos las balas ese es el tema. ¿Mm? ¿Qué era el comentario del post o del blog pasado o de la transmisión pasada? No tiene sentido quejarse, patalear o celebrar en el fondo. Son cambios de reglas del juego y hay que aprender a jugar con esos cambios de reglas del juego. ¿Qué tanto van a cambiar las reglas? Lo vamos a ver desde marzo probablemente. Claro, Y por eso es interesante hacer las proyecciones para ver sí, qué eso sí. cosas, como este análisis de sensibilidad de las proyecciones versus lo que se pueda mover y que pueda alterar esa como proyección lineal que uno siempre tiene en el presupuesto de empresa, por ejemplo. ¿No? Uno siempre proyecta casi linealmente y después ve los análisis de sensibilidad de las cosas que te pueden pegar. ¿No? Ujú. Que es interesante ver eso con las proyecciones. Así Yo es. creo que lo único del fútbol político, en el fondo relativamente, fue la invitación del presidente Piñera, saliente en ejercicio, al presidente entrante electo, Ujú. Boric, y la declinación de este último. No tiene gran impacto, o sea, en realidad no tiene ninguna relevancia, pero Es sí me extrañó protocolar. es protocolar totalmente, pero me extrañó no sé, lo encontré. Cierto, no tiene ninguna relevancia política, pero me extrañó que no Boric, persona, y presidente en el cargo, pero persona, no aprovecharon la oportunidad única probablemente de tener una conversación de 2 días confidencial, obviamente, Ujú. conversación de presidente a presidente, con el presidente saliente del periodo más difícil de la historia de Chile. Probablemente eso es como por cuestión curiosidad, digamos, curiosidad Sí. de ver su opinión. Me pareció raro eso, pero sin más, en el fondo creo que es No, sí, una. tu análisis es muy, muy certero. ¿Ah? Yo creo que, o sea, eso prueba también que no tenemos, eh, en este caso, digamos, un macho alfa, digamos, como presidente, para bien o para mal, ¿ah? Ni una mujer. No sé cuál sería ¿se dice mujer alfa también? ¿O Sí, es mujer hembra alfa. alfa? Suena un poco Em, más, Más pero claro, misógino, mujer alfa. claro, pero más feo, parece más feo. No, pero es lo mismo, Pero mujer alfa y es, hombre alfa son es mujer alfa, la misma digamos, ¿cierto? dominante en el Entonces, fondo. claro, Dominante. dominante, Onda entonces, Thatcher. claro, por Thatcher sería un ejemplo, alfa. que hubiera dicho, bueno, ya, me voy a poner al lado de Piñera, digamos, el león muriendo, el viejo león así, yo soy Esa es la el imagen que yo nuevo tenía. león. Sí, Mm, absolutamente, entonces es mm. una oportunidad, ¿ah? De Sí, marcar realmente el territorio de marcar territorio, sí. y De aquí acaparar vengo yo, también la digamos. atención, sí, acaparar la atención de la Mm, prensa, digamos, mm, etcétera, a nivel mm. internacional. Sí, una oportunidad, pero está bien en línea, digamos, con no participar, no querer, digamos, debatir mucho
en tener un perfil quizá más bajo, no sé. Así que, pero yo creo que fue protocolar y bueno, no quieren ir y listo. O sea, es tema de, es tema de ellos. Yo creo que son Por eso, también decisiones muy grupales. Yo creo que ahora se está sí. viendo Mm. que Jackson es el Richelieu, la eminencia Richelieu. gris. Sí, como el consejero así O de... Rasputín, dejémoslo. El Rasputín, mejor. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Yo le estaba prestando mucha Muy, ropa. muy, muy, Pero, muy cuico, Richelieu. sí, claro, sí. El Rasputín. Y con los demás, entonces, claro, van a ser seguramente más que decisiones de un presidente macho alfa, digamos, van a ser eh, Comité. comité, digamos, Mm. exactamente. Que está Sí. también mucho más dentro del pensamiento que anima un poco a la gente efectivamente movida por medidas marxistas, a veces leninistas también, la vanguardia. Yo creo que igual hay mucho de eso, que cuando uno lo analiza, yo creo que lo que se va a poner un poco en marcha es un poco quizá un tema de vanguardia, como lo decía Carlos Peña también, el que piensa que Boric cambió completamente de imagen en un mes o de pensamiento, se está equivocando. Él sigue siendo el hombre de la primera vuelta, el hombre de las protestas, el hombre que increpaba a los militares, etc. O sea, ese es el verdadero Boric, que se disfrazó un poquito de oveja para ganar los votos, y eso está perfectamente válido. Pero detrás de eso hay gente que tiene un norte bien definido, ¿cierto? Y que lo va a aprovechar, creo. Yo creo que está bien. Los jóvenes hablaron, como la canción de Ujú. Frozen, Let It Go. Dejarlo ahí. Claro, sí. Hay que tratar de, dentro de la medida de lo posible, en el fondo, tratar de nuestras posibilidades como programa, como transmisión, tratar de proyectar las cosas para ver si efectivamente se puede en algo ayudar, o al menos Ujú. proyectar. No sé si al gobierno, pero al menos a las personas, Claro. individualmente. Pero eso yo creo que hay que dejar que el gobierno la nueva camada. Ujú. Lo que un poco da lata es que este evento de transmisión de mando en el fondo es como, no sé cuál es la palabra correcta, soberbia tal vez, de no querer tomar la experiencia antigua en el fondo. Es como, ustedes no sirven Claro. para nada, chao, además eso es un poco raro. Pero insisto, es lo que es en el fondo y hay que ver cómo lo empiezan a ejercer. Eh, pero eso al final no tiene mucha relevancia esta invitación protocolar en el fondo. Pero eso, yo diría que no hay más eventos ni a nivel nacional ni internacional, un poco el resurgimiento del COVID en el formato Omicron, Así es. con algunas restricciones no tan severas como el año pasado, sí. Me da la impresión de que no están yendo con toda la caballería a las restricciones, me da la impresión. Pero igual Francia creo que restringió de nuevo los lugares cerrados, Sí, así es. puso Alemania, máscara, Austria, todo, Bélgica, todo. O sea, la verdad es que... Holanda ya está cerrado. Y es bastante increíble, lo que a mí me llama mucho la atención es que estamos en la cuarta ola y sigue habiendo un despelote, ¿cierto? En cuanto a las medidas que se aplican, digamos, que no hay, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea no hay tampoco prácticamente ningún, o sea, poca armonización de las medidas, etcétera. O sea, cada país hace lo suyo. Un poco como en Estados Unidos también. Biden dejó bastante libre a los gobernadores de cada Mm, estado de tomar la sí. medida. Él dijo, no es un tema que lo vamos a combatir a nivel federal, Ujú. cosa que había obviamente... Contradice diciendo el lo discurso contrario, porque inicial.
Claro, el discurso inicial era de Trump, decía que era a nivel de los gobernadores que tenían que tomar cada uno sus decisiones y Biden decía no, que tiene que ser un tema nacional. Ahora Vamos parece a que ha dado... aplastar al bicho, digamos. Claro, y We ahora will crush it, the virus. exacto. Ahora está volviendo atrás, obviamente, entonces es un poco ese tema es bastante raro que ya después de 2 años prácticamente todavía no se ha encontrado una forma de armonizar un poco los pases, las reglas del juego, ¿no? Y eso yo creo que eh, la verdad es que si pensamos en un gobierno mundial en algún momento, estamos todavía muy lejos de eso, ¿ah? Y el bicho hubiera sido una buena forma quizá de hacer una especie de reglas a nivel mundial, por lo menos para tomar el avión, para viajar, etcétera, que cada uno supiera exactamente cuáles son las medidas armonizadas de alguna forma, y aquí se ve que cada uno dispara con lo suyo. Bueno, si quiero un pase en Francia me tengo que inyectar en Francia prácticamente, porque las homologaciones de los pases no son tampoco fáciles, etcétera. Entonces, la verdad es que eso va un poquito, yo diría, a contrario de la corriente, cuando uno piensa que detrás del COVID, etcétera, hay una voluntad de instaurar un gobierno mundial, por ejemplo. No sé por qué no han tomado la oportunidad para hacer una cosa también a nivel sanitario, político, un poco más armonizada. Pero bueno, ese es el comentario Yo que puedo creo hacer. que la resistencia no es fútil, en el fondo. Yo creo que hay mucha gente que se opone a eso y es difícil implementar medidas que restringen las libertades individuales de todo el mundo. Hay gente que es bastante independiente, Sí, como los ingleses o los franceses también, ¿no? Si los presionan mucho, los franceses son cosas sí, serias. No sé los alemanes, depende de la región probablemente. Pero también son cosas serias los alemanes, sí, claro, sí. si los chorean, No, y todo. en general en Europa, ¿eh? Yo diría En Europa, que sí, o sea, sí. tienen bastante este concepto de libertad y son disciplinados, en el fondo, o sea, le hacen caso al gobierno, pero cuando ya ven que no tiene mucho sentido las reglas que le están colocando, Exactamente. no son consistentes o ven un poco de tiranía incluso en las reglas, empiezan los levantamientos. Yo creo que eso es lo que tienen miedo de Sí. los supremos líderes de implementar como todo de una sola vez y bien tiránico. Yo creo que no pueden. Igual en Estados Unidos los estados republicanos de Texas, Florida se te levantan al tiro. ¿No? De hecho, ya se levantaron, no tienen ninguna restricción relevante con el bicho, porque Exacto. no consideran que sea necesario. Entonces, yo creo que hay puntos relevantes en el fondo de resistencia a ese tipo de medidas, porque son percibidas como no necesarias probablemente. Y eso hace que no haya creo yo, una coordinación en conjunto. Claro. Sonaría muy No, tiránico, o sea, se vería sí, muy tiránico. es cierto que la gente en general piensa que es capaz de gobernarse sola, digamos, para temas de ese tipo de responsabilidad personal. Y entonces es cierto que, bueno, la mayoría de la gente puede convencerse de que no llevar una máscara caminando por la calle en pleno, o sea, con 5 grados bajo cero y sin máscara, bueno, realmente no es peligro para nadie. Entonces, si uno está convencido de eso y que alguien viene a decir, no, yo creo que igual hay que poner máscara, etcétera, ahí sienten que están invadiendo realmente su criterio, ¿ah? Su capacidad de razonar y de tomar decisiones por sí solo. Entonces, eso Igual, hay que claro, saber hasta dónde llegar. igual las vacunas, ya, ok, una Sí, vacuna, ok, vamos a retornar a la normalidad, no, 2 vacunas, vamos a retornar a la normalidad, 3, todavía no, 4, 5, claro. 5, chuta, ¿hasta cuándo? Ahí yo creo que la gente va a empezar ya también a decir, oye, ya, Sí, pues, está sí, bueno, empieza a oler a negocio. empiezo a ver negocios así. Alguien está ganando mucha plata con 4 vacunas Exacto, por mismo video, y así. exactamente, claro. Sí. Como que te Así es. pusieran 4 vacunazos para la influenza, no, qué raro, Claro, pero exacto, sí, nos tocó vivir tiempos raros. Pues sí, yo, para el recuento, vamos con el recuento, con los sí. temas de recuento. Yo creo que no hay mucho que conversar en esta época de la contingencia. Estábamos más o menos igual que la semana pasada. Para mí, yo creo que tú Ale, sabes bastante bien cuál es mi evento en Chile.
que marcó para mí un giro gigante, muy gigante para mí, que fue el fallo del Tribunal El Constitucional. fallo, Para mí sí. eso para mí fue el evento por excelencia del año. Eso marca el declive para mí del país, como en términos de Estado de Derecho. Ujú, claro. Eh, Hasta antes de ese fallo, se entendía que el Estado de Derecho y la protección a la propiedad privada, en lo que se hace el Estado de Derecho, es el Estado de Derecho, básicamente, que el gobierno, que los estados, más que el gobierno en sí mismo, que el Estado lo componen muchos ítems, Ujú, muchos poderes, que el Estado tenga las protecciones adecuadas para preservar y salvaguardar la propiedad privada. Eso es el Estado de Derecho, ujú, en esencia. Obviamente la relación entre el gobierno y los privados, en el fondo, no entre privados, es otra cosa. Pero en la relación del Estado con los privados, lo fundamental es que el Estado preserve y resguarde la propiedad privada. En el fondo, eso es como lo principal en términos económicos, no ujú. en términos de derechos fundamentales. ¿Sí? En términos económicos, ese es el punto fundamental y ese fallo, o no fallo en realidad, para mí marcó el declive completo del Estado de Derecho en Chile. Es una aberración ese fallo. O sea, el presidente de la República de Chile solicita al Tribunal Constitucional, a la máxima entidad jurídica del país, que está por sobre todo en el fondo, para juzgar ese tipo de cosas, Ujú, que falle en justicia o en derecho si lo que se está aprobando en el Congreso, que es otro poder del Estado, es constitucional. Y el Tribunal ujú. Constitucional le dice que no, porque llegaste tarde. Pero es una Claro. aberración esa cuestión. Ese fue el Ujú, tercer retiro. Y ahí empezó el declive de los activos chilenos. Algunos lo asocian, algunas personas lo asocian más al resultado de la Convención Constitucional. Para mí es un cierre de proceso que empezó en realidad la elección de presidente Boric, el cierre del proceso del 2019, el estallido. así Es como el es. ciclo Ujú, completo del sello. Pero para mí, el Tribunal Constitucional marca la bisagra que signa el declive para mí de Chile como en esta etapa, en este ciclo, como ujú. país serio, en el fondo, como país donde tú puedes colocar tus capitales con resguardo adecuado del Estado, ¿no? Decisión arbitraria del Estado, eso finalmente, ¿no? En ese Claro. ámbito. Para mí eso es el evento nacional, no sé cuál es para ti La más verdad que, relevante. bueno, está muy ligado. O sea, yo lo había comentado la vez pasada. Yo creo que efectivamente, eh, yo diría que para mí lo que marca la lápida, digamos, del Chile antiguo pre-18 de octubre de 2019 es el apruebo. ¿Ah? Para mí, el hecho de haber Mm, efectivamente negociado la paz por una nueva constitución y que efectivamente la gente votó a 80% de dar fin a la constitución que estaba vigente, digamos, o sea, que se originó en 1980, después fue cambiada, etcétera, pero decir que ya no queremos más de eso, yo creo que fue el momento realmente donde se produce casi un vacío constitucional, porque una constitución que está repudiada de alguna forma por 80% de los votantes, ¿cierto? mm, Es muy fuerte, es muy fuerte. mm. Y en un país como Chile, que justamente es un país que se ha destacado por su institucionalidad, por el hecho de no haber cambiado mucho de constitución. O sea, la verdad que la estabilidad de Chile también es por esa constitución que está ahí, que ha sido revisada, y eso se hace en todos los países, pero de querer darle un giro es importante. Entonces el Tribunal Constitucional, de alguna forma, quizás ya no quiso ser el, la represa última, digamos, contra una constitución ya insostenible a lo mejor para ellos también y bueno, y fueron con la corriente, ¿no? Y entonces eso obviamente provoca una incertidumbre enorme eh, y ahora más que nunca vamos hacia un cambio fundamental del modelo chileno de todo, ¿no? Entonces ya no hay ninguna proyección posible en el marco de lo que hemos conocido o de vuelta al pasado. Ahora todo es absolutamente nuevo. Entonces yo diría que, como, como tú decías, yo creo que la decisión en ese momento es muy sencilla, es acomodarse,
o rechazarlo y decir, bueno, busca otro horizonte, una posición que me acomode mejor si puedo. Y algunos, bueno, le harán resistencia, pero creo que es un poco vano. ¿Ah? Si pasa algo, va a ser, como decía, quizá por el propio peso, ¿ah? Claro. Si no se hace bien. Y que todo lo que nosotros hemos más o menos vaticinado, y vamos a hablar seguramente más de todo esto, ocurre, lo más probable es que la situación va a volver a ser insostenible, va a haber una nueva inestabilidad y aquí, bueno, puede rebajarse de nuevo el juego de naipe, pero ya entramos entonces en una turbulencia típica de un país poco serio y claramente que va a ahuyentar a las inversiones, que es mi mayor temor. Así es. Suf, bienvenido. Hola, ¿cómo están, chiquillos? El líder táctico del equipo. ¿Cómo estás? Así es. Bien, aquí está llegando. Recién un poco atrasado, pero llegué. Está bien. ¿Cómo están tus babies? ¿Cómo pasaste Navidad? ¿Está el árbol bien. Está bien. Sí. Todo súper tranquilo. No, yo pensé que era el Grinch. El Grinch. No. Así es. Tranquilo con los niños, como hasta la 1 de la mañana, y Gracias. después a descansar. Qué bueno. Qué bien. Súper relajado. Preparando el plan B, como de repente le digo a los preppers. Así es. ¿Plan B? Sí. Vamos a hablar de las proyecciones en la sección principal, yo creo. Pero ahora estábamos hablando de lo que llegaste justo cuando estábamos hablando de los eventos que para ti marcaron este año. Para mí fue el fallo constitucional, para Alem fue el plebiscito de la prueba, ¿no? Uh-huh. Que no fue este año, pero bueno, las consecuencias repercuten este año. Y no sé para ti cuál es el evento del año a nivel nacional. Estamos en ranking nacional. Si tienes alguno. Más que nada, de mi punto de vista, los retiros, pero ¿por qué? Porque hicieron autofinanciar en los encierros. Eso. El Estado se debería haber hecho cargo de los encierros y, por lo tanto, sí, claro, dentro de una planificación mayor, necesitaban que Chile, desde mi punto de vista muy personal, necesitaban que Chile desahorrara para que estuviera superditado ya los grandes poderes y hicieran lo que quisieran. Entonces, hoy en día ya hay un gran desapalancamiento de ahorro. Ustedes saben que el ahorro trae inversión y trae niveles de financiación mucho más acotados, más pequeños, la tasa de interés baja, porque en un país serio que tiene ahorro, etc. Y eso aumentó, como lo hemos visto hasta hoy día, la desconfianza de todos los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales. Así que para mí el punto cruel, llamémoslo así, que la gente lo vio bien por un lado, pero es cruel a largo plazo, a mediano plazo, que es lo que estimo que la gente se dará cuenta en un futuro, es que tú te hayas pagado tu propia prisión. Eso es lo que yo creo. Y en términos, es buena analogía. Y yo creo que la consecuencia principal que se vio al tiro de inmediato fue no sé si la destrucción, aún no, del mercado de capitales, pero sí el daño enorme al mercado de capitales que se ve en los créditos, en la estructura de los créditos. Más requisitos, más plazo, o sea, menos plazo. Menos plazo, más interés, más tasas de interés. Y eso va a ir empeorando, probablemente, lamentablemente. Después vamos a ver por qué, creo yo. Ustedes compartieron sus proyecciones, cada uno tiene sus proyecciones con grado apocalíptico o menos apocalíptico. Eso es lo entretenido de las proyecciones de fin de año. Pero sí, efectivamente, en general todo lo que estamos discutiendo va hacia el mismo punto, en el fondo hacia el declive del Estado de Derecho, que genera una descapitalización del país. Eso te produce, eso es como el resumen general de los eventos que ustedes están comentando y que hemos comentado entre todos. Un poco la falta de confianza en el Estado de Derecho en el país y por consecuencia las oportunidades que te puede ofrecer el país para hacer negocios de largo plazo, y finalmente el Estado de Derecho es para eso, ¿no? Para garantizar la estabilidad y la regla del juego en tus inversiones de largo plazo. Así que yo creo que estamos hablando más o menos de lo mismo. No sé cómo lo ves tú, Alena, ahí, pero sí. Sí, o sea, sí, para rectificar, efectivamente, lo que decía, la prueba fue el año pasado, efectivamente, pero de alguna forma lo que quería decir era un poquito
digamos, la secuencia, ¿cierto? Y la secuencia de la prueba fue ratificado por la elección de los constituyentes, ¿cierto? De la constituyente que está, digamos, con una muy baja representación de la derecha, ni siquiera con un poder de veto o contrapoder del tercio ahí para bloquear cosas. Entonces, la verdad es que ese bloque, definitiva, que rechaza completamente la Constitución y anterior o vigente, digamos, y que obviamente abre todo tipo de escenario, pero claramente la cosa va a ser distinta, muy distinta. Entonces, sí, claro. Entonces, la verdad es que eso es sin duda lo más complicado. O sea, en resumen, como para tratar de resumirlo, ustedes complementan si quieren o corrigen, en resumen, el evento principal de este año fue la incipiente y cada vez más mayor desconfianza en Chile como país, digamos, como país receptor de capitales, probablemente, tanto interna como externamente. Ese para mí ese es el escenario actual. Claro, porque es un golpe a la estructura, es un golpe al modelo, realmente a la estructura que es súper importante. O sea, sí, claro. Yo creo que los países realmente, al final, si uno mira el nivel de confianza que uno tiene, es efectivamente por el edificio que han construido, y no tanto por la historia, digamos, etcétera, ¿no? Es de ver cuál sólido es el edificio, como la estructura, ¿cierto? La institución es fundamental, realmente es fundamental. Sí. Entonces, y eso puede ser, digamos, uno podría decir, no sé, y yo creo que ni siquiera es tan... claro, obviamente que hay una ideología detrás, etcétera, pero hay países que claramente tienen como estructuras que no son totalmente democráticas, etcétera, pero que sí la estructura del país hace que se confía. China, por ejemplo. China es un buen ejemplo de un país, digamos, del Partido Comunista, pero la gente va a invertir ahí igual, porque es un gran país, etcétera, pero también dan garantías de que no van a cambiar la regla del juego. Entonces, aunque no te guste el modelo, la institucionalidad de China, el modelo que tienen, bueno, la gente lo compra, invierte y está dispuesta a jugar el juego. Y acá, lamentablemente, no tenemos nada. Ese es el tema. Ya no tenemos nada. Entonces, ahí es mucho más complicado tomar una decisión de mediano a largo plazo. Y que yo creo que eso es lo que no entiende mucha gente. El problema no es cambiar las reglas. O sea, el problema no es qué tanto cambian las reglas, es cambiarlas en sí mismo. Cuando tú cuando inviertes en general, cuando tú inviertes, tú esperas que las reglas se mantengan en el plazo de proyección de tu inversión. Si estamos hablando de capitales grandes, tipo minería, por ejemplo, que se proyectan a 20, 30, 40 años las inversiones, tú esperas que si vas a evaluar eso y vas a entrar a un país, que en 30 o 40 años no te cambie la regla del juego de manera relevante, en el fondo que sea significativa, porque tú estás proyectando tu inversión enorme de capital, no sé, 5, 6 billones de dólares, meterle lucas a ese país, y si te empiezan a cambiar la regla del juego en el medio de ese proyecto, ya como, ese es un poco el mensaje, en el fondo, las reglas del juego, la estabilidad de las reglas del juego son más importantes que las reglas del juego en sí misma, probablemente. Obviamente sí son muy críticas las reglas del juego, pero reglas del juego racionales, normales, es mucho más importante que se mantengan en el tiempo estables esas reglas que las reglas en sí mismas. Eso es un poco la estabilidad final. La estabilidad finalmente le da el atractivo al país. Y en ese sentido tenemos que recordar que el dinero es una mujer. Entonces va donde los sectores que son atractivos. Al momento que ya no te vuelve atractivo y estable y no les pone atención a esa mujer, se va con otro. Eso no lo digo yo, lo dice Gordon Gekko. Eso es lo que está pasando hoy en día con Chile, lamentablemente. Estamos transformándonos de una mujer atractiva y bonita a una mujer, un hombre, entre comillas, porque la mujer, el dinero es un hombre estable y no sé. Estamos transformando de galena a psicópata, a psycho controladores que cambia la regla de juego a cada rato. Es decir, psycho. Sí, psycho, psicópata. Éramos los galanes emergentes y ahora somos los psicópatas del barrio. Un pastel. De controlar.
Y que tratan de controlar a la mujer para que no se vaya, digamos, porque claro, soy yo en el fondo. De celo, crisis de celopatía y todo eso. Pero hablando del artículo más comentado probablemente de la semana, que fue el de los reptilianos en YouTube. Hablando en esos términos. Pero yo creo que yo creo que estamos en esos términos, estamos comportándonos como psicópatas en el fondo, con el capital, digamos. El capital se comporta como una mujer muy como una supermodelo, de hecho. ¿No te gusta algo? Exactamente, eso es. Claro. Y 2019, 2020, 2021 ya se fue bastante capital. Bien. Y lo que yo creo, mi punto de vista, que en 2022 empieza la fuga de cerebro. Por ejemplo, os doy un caso personal. Yo estoy vendiendo una parcela, ya la puse en venta y las corredoras me dicen que están todos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Ni siquiera es porque te vais mañana. Es por estar líquido, por estar en dólares, o por estar en otro instrumento. Entonces, esa es la figura que finalmente está pasando. Y mi punto de vista también personal es que si bien no hay que hacer alaraco, escapar ahora, pero sí hay que empezar a hacer un plan B, tenerlo en carpeta, anillado. Yo, por ejemplo, un plan B lo voy a anillar, así soy yo, y se lo paso a mi familia que quiera acompañar en esto. Así que lo tengo que ejecutar. Pero tampoco tenéis que esperar a irte con los niños en brazos, claro, como en Venezuela. Entonces, exacto, ese timing es muy personal. Es muy personal. No, nadie se puede meter en la vida y en la realidad de cada persona. Pero desde mi punto de vista, y creo que Janel lo ha dicho muchas veces, el cenit o el punto de inflexión fue 2014, creo que has dicho, con Bachelet, sí. Y ahí empezamos hacia abajo. Entonces, si tomamos una tendencia a la baja hoy día en Chile, y yo creo que acrecentada con el presidente hoy día, desde mi punto de vista me cambiaría a un país que todavía no lo tengo resuelto, que me lo han preguntado. Tengo como 3 puntos de vista, tres países que te estoy viendo, pero que empiece a crecer o que tenga reglas de juego más estables o que hayan salido de esto, que hayan aprendido un poco la lección y que de repente le dé 4 o 8 años, ni siquiera para mí, lo estoy diciendo para mi hijo, que vivan una vida normal. Eso es lo que yo creo, porque la gente que ya está protestando, etcétera, con las zapatillas Nike, con los teléfonos, en las protestas, etcétera, no se han dado cuenta, lamentablemente, que lograron esos bienes y servicios por un costo de financiación bastante bajo que tuvieron, gracias a estas reglas del juego. Y hoy día, para todos los agentes económicos, todos, de rey a paje, los costos de financiación están aumentando, desde la energía y las tasas de interés. Entonces, ese punto, mucho, como lo más rápido, el capital se fue ya, como repito, 19, 2020 y 21, y empieza la fuga de cerebro y de las personas lamentablemente más capacitadas que quieren preservar ese capital que les costó tanto, sí, es una cuestión superhumana. ¿Entienden? A propósito de cerebros, llegó Profesor X. Pablo, ¿cómo estás? Pablo. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Disculpen. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, estábamos discutiendo, ¿qué tal? No sé si estabas escuchando o te conectaste recién, pero estábamos discutiendo los eventos que para nosotros dentro del año, como el recuento de todo final de año, el recuento, o sea, el evento más importante para ti a nivel nacional que hayas percibido, obviamente en aspecto económico o político. Bueno, en realidad varios, pero de lo que recuerdo de las sesiones que hemos compartido, lo del Tribunal Constitucional fue de las cosas más significativas, dado que fue lo que terminó dando validez a la secuencialidad de resto de retiro de los 10%, y terminamos por justificar todo lo que vino después, pero bueno, razones más, razones menos, ya es historia escrita. Y no, por mi parte no queda más que mirar para adelante, muchas cosas ya las discutimos, entonces desde ese punto de vista Oye, y a mí me gustó un pequeño comercial que me acordé ahora, un dato que dio un prep RNX que te lo puso de hecho en el blog y no sé qué opinión tienen, un pequeño paréntesis, que él dice y que a mí me cuadró mucho, que finalmente con Chile, en supuesto, una hipótesis, como es una zona geográfica acotada, van a ser acá el default de deuda soberana, con todos estos retiros, dejando desbancado, por así decirlo, el dinero privado. Y con este ejercicio como probeta, llamemos, de experimentación,
saltar a hacer una deuda soberana europea, tal vez 2023, etcétera, pero se podría dar como experimento acá y ver qué pasa. Y con Boric ahí que lo pusieron, recordemos que Boric no quería ser presidente en marzo. Y hoy día está puesto ahí, toma, ahí está. Entonces, ¿cómo eso? ¿Que no quería ser presidente en marzo? ¿Marzo no quería ser presidente? ¿No quería postular? Ah, este marzo, claro, sí. Claro. Y ahora, entonces para mí, él obviamente debe pensar y debe tener un orgullo muy grande porque el poder también es muy atractivo. Pero lo que yo veo, simple mortal del campo, ahí con mi chupalla, es que él no sabe qué va a tener que enfrentar porque él va a ser el franco de todos los tiros. Él está en la cota y todos los snipers de ambos lados le van a disparar. Ese es mi punto de vista. Entonces va a tener que recibir las balas de todos lados. Sin duda. Y ser la cara, de mi punto de vista, de la destrucción del capital en Chile. Entonces, mamarse esa, viejo, no sé. Eso es lo que yo veo y no sé qué opinan de esa teoría. A mí me cuadra bastante. Me cuadra bastante porque es un país pequeño, hemos sido, entre comillas, sujetos de experimentación desde los años 80, que algunos dicen que fue el experimento capitalista. Y ahora el experimento del default del capital o de la deuda. Para mí me cuadró mucho lo que dijo NX, entonces por eso lo quería traer a colación. Yo creo que, o sea, lo hemos conversado, siempre he visto Chile como un laboratorio, ha sido el laboratorio del método Friedman, Chicago Boys, etcétera, y entonces no me extrañaría que venga algo medio raro por ese lado. O sea, yo creo que perfectamente, y creo que con Boric efectivamente lo más probable es que le van a disparar, como tú dices, y no va a saber de dónde viene la bala, que es lo peor. Claro. Digamos, la va a recibir y ni siquiera se va a dar cuenta de dónde viene. Entonces, y cuando es así, que uno actúa en forma ciega, ahí uno entra en un proceso destructivo o un círculo vicioso, porque se van a tomar probablemente, de nuevo, ojalá que no, y no deseo mal a nadie, como dice la canción, pero la verdad es que los procesos suelen estar en un engranaje que malas decisiones llaman a malas decisiones y ahí las cosas van de mal en peor. Y es un poco lo que temo con Boric y su equipo. Así que, pero bueno, eso es especulativo. A mí, en mi opinión, como guaso de campo, nuevamente digo, con la OJ y con la chupalla, es que, por ejemplo, un caso que dijo Parisi, que me gustó bastante con el tema del manotazo a la caja. Lo que él dice, que el 45% más o menos de los instrumentos de la AFP están afuera. Entonces Boric, para que no se le desordene todos los ratios económicos, va a ir y va a tomar todos esos instrumentos y los va a traer a Chile, y por lo tanto va a bajar el dólar, la tasa de interés y todo, porque hace una entrada de dólares gigantesca y, entre comillas, va a ser transitoria una estabilidad. Pero no es por Parisi, es un monstruo de la economía, todo lo que quieran, pero como mini trader, creo que se queda en el timing. ¿Por qué? Porque un trader no va a esperar a que Boric diga, oye, necesito ahora la plata de la AFP. Los traders se mueven antes. Entonces, todos esos papeles que están invertidos afuera, lo que lo están comprando, obviamente si ven o intuyen que van a hacer eso de traer los capitales, etcétera, van a empezar a vender. Entonces, si, por decir cualquier cosa, 100 billones de dólares lo iban a traer a Chile y con eso manejar las finanzas chilenas y todo eso, yo creo que esos 100 van a ser en un futuro 30, por el que los grandes fondos de inversión se dedican a salir antes. Entonces, claro, eso es lo que yo creo que no va a poder tener esa estabilidad. Ahí tengo la duda porque finalmente los traders van a moverse antes, porque todos lo hacen. Si yo lo hago de repente dentro de mi pequeño mundo de trader, ¿cómo no lo van a hacer los grandes hedge funds? Entonces, claro. Oye, no sé. Sí, pues, vamos a la parte entretenida de esta cuestión, que son las proyecciones, no el recuento de lo que pasó. ¿Quieren ir a las proyecciones o tienen alguna cosa más que agregar de los eventos de este año? Internacionales que vamos a ver. Vamos directo al grano nomás. Sí. Vamos directo al grano. Oye, jefa, vamos a la sección principal, please.
Vamos con la sección principal, que es Hasta ahora se improvisa, y que son las proyecciones del 2022, qué es lo que proyectamos en general, cada uno de nosotros, y como grupo de tertulia, en el fondo. Lo comentaba al principio, en general uno, y sobre todo algo con tanta inercia como la economía de un país, lo que uno tiende a hacer en presupuesto, incluso a nivel corporativo o de empresa, que se toman en serio el presupuesto, es proyectar linealmente. En general las cosas no cambian tanto, salvo eventos inesperados, y uno hace análisis de sensibilidad. Entonces, ¿cuál es la proyección lineal de este año con respecto al siguiente? En mi proyección. A ver, este año se gastaron, vamos a tener un PIB aproximadamente de entre 305 y 310 billones de dólares. Eso es más o menos la proyección del PIB este año. Y vamos a haber gastado cerca de 100 billones de dólares, ¿ya? Con una recolección de cerca de 60, si mal no recuerdo, por ahí de andar. O sea, gastamos algo así como entre 35, o vamos a gastar, todavía no termina el año, pero entre 35 y 40 billones de dólares más de lo que habíamos proyectado gastar. Uh-huh. Obviamente por las ayudas, por los IFE, etcétera, etcétera, etcétera. Alguno de eso con deuda, o bastante con deuda, y otro comiéndose las reservas o ahorros de fondos de estabilización, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi proyección base? Porque el presupuesto del siguiente año se basa en un crecimiento, creo, de 2%, no me recuerdo muy bien, 2%, supongamos que se mantiene el crecimiento, yo creo que va a andar cerca del puntos más o menos 0% de crecimiento, con rasgo, con errores estadísticos de más o menos 2, puede ser 2% más o menos. Uh-huh. Pero digamos que se va a mantener, para efectos prácticos, se va a estar en los 300 billones de dólares, o 300 por ahí. Con una recolección muy similar a este año, que fue 60 billones de dólares, debería ser. ¿Se acuerdan que el cuadro que vimos que uno recolecta como 20%? 20%, sí. Muy bueno, en términos generales, 20%, por lo tanto vamos a recolectar 60 billones de dólares. Ahora, ¿cuál es mi escenario base? Que no van a disminuir el gasto, no pueden. ¿Cómo va a entrar un gobierno que yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero es populista, prometió mucho a todos, y va a entrar recortando gastos, un 20% de gastos de esos 100, 90 o 100 billones de dólares? No puede, no. O sea, va a entrar con ese hándicap. No lo va a hacer. Va a empezar a tirar, no sé cómo lo harán a nivel legislativo, pero va a empezar a lanzar bonos, qué sé yo, y programas de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que baje el gasto un 20% respecto a este año. O sea, de 100 baje a 80. Se va a mantener igual, creo yo. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí, en términos políticos, para tratar de justificar mantener este ahorro? Porque siempre ha sido así. Los gobiernos siempre no sé si vieron la curva que publiqué antes de ayer, que era una curva ascendente, sin non-stop, gobiernos de derecha e izquierda, de gasto, y de bonos. Solo saben emitir cheques. Es ascendente. ¿Dónde paró? ¿Dónde hizo un quiebre cuando se terminaron las ayudas para el 2010? Pero Bachelet lo retomó al tiro, empezó como la curva y ¡pum! Empezó de nuevo, y ya estamos casi en el mismo nivel de los gastos de ese periodo de soporte de la economía por el terremoto, por la reconstrucción. Uh-huh. Así es que mi escenario base es que vamos a tener más relativamente el mismo PIB, vamos a tener obviamente la misma recolección, vamos a tener el mismo gasto este año, que alrededor de los 100 billones de dólares, o sea, significa un déficit de 35, 40 billones de dólares, APP. Y eso en términos macro nos puede detonar algo que es un evento cataclísmico, ¿okay? Que es el que nos rebajen de grado de inversión, la deuda. Eso es un evento que no... Tenemos grado de inversión desde el 95 en la deuda chilena. No sabemos cuáles son las consecuencias de que nos rebajen de grado de inversión en términos cuantitativos, pero hay algo que sí se sabe. Los institucionales, y eso incluye la AFP, yo no sé cómo van a lidiar con eso, los institucionales
que son fondos de inversiones serios o de pensiones, tienen reglas súper estrictas de inversión, entre ellas que las inversiones donde colocan sus capitales sea grado de inversión, o sea, A o superior. Si nos bajan de grado de inversión, o sea, nos sacan del A en el fondo, eso detona automáticamente no compra de estos inversionistas y un rebalanceo de cartera, o sea, que liquidan inversiones, probablemente en el trimestre que termina, en el trimestre en que nos sacan del grado de inversión. No sabemos cómo detona eso, ¿okay? No tenemos idea. Eso es un evento gigante. Y yo no lo he visto en ningún lado de ese análisis. ¿Qué pasa si tenemos ese déficit de 30 o 40 billones estructural y esa trayectoria te la castigan las agencias calificadoras con una rebaja de inversión? No lo he visto eso. Pero eso es un poco lo que, no sé si te desconectaste, Jenner, un poco lo que hablamos con Alain, de lo que decía Parisi, que Parisi dice que hace un manotazo a la caja y esa plata que está invertida en papeles la va a traer. Y punto de vista es que se van a desprender de esos papeles antes. Es que no requiere, es que eso requiere que aprueben. Ok, vamos a los escenarios. Eso es insostenible, te van a rebajar la deuda. Si tú tienes ese escenario de tanto gasto superior a tu presupuesto y que no ves por dónde lo van a rebajar. Eso es así, esa trayectoria no va a cambiar. ¿Cuál es la única forma de evitar esa trayectoria, o al menos hacerla sostenible? Es que aprueben la reforma a las pensiones, claro. Sea por el 18% a este fondo de estabilidad que va a comprar a dos manos, deuda chilena obviamente, y ahí se estabiliza eso. Aunque sea ahí se estabiliza, o le peguen el manotazo, como dice Parisi, a los fondos de AFP, eso sería más improbable. Yo creo que eso ya no sería muy impopular, no creo, no creo, pero ¿cuál es el problema de eso? Eso no se lo van a aprobar en el Congreso. ¿Okay? Tiene dos grandes cosas para financiar este déficit que va a tener, para mí, ese es el escenario base para mí, que lo va a tener este déficit. Reforma de pensiones o reforma impositiva. Para ninguno de los dos tiene votos en el Congreso. Para ninguno de los dos. Por lo tanto, este año al menos no va a tener financiamiento para esos 30 billones. Nos vamos a comer ese déficit de 30 billones. Eso casi seguro. ¿Cuál sería la forma de financiar ese déficit, insisto, con que aprueben esas dos reformas? La de pensiones, particularmente. ¿Cuál es el problema? No tiene votos. ¿Qué podría esperar uno, o qué podría esperar probablemente a nivel político? Que se apruebe la nueva constitución, que tenga contenido ese apartado. ¿Cuál es el problema de eso? También, que si pujan mucho por esa reforma constitucional, o ese apartado constitucional que hace un sistema de reparto, eso en sí mismo tiene mucha resistencia. Y puede hacer que se te caiga la aprobación de la Constitución completa, porque eso es un tema muy relevante, está frente y centro de toda la reforma, y es muy impopular. Por lo tanto, si hacen eso y lo colocan frente y centro como reforma constitucional o como tema constitucional, la campaña obvia va a ser: rechacemos la Constitución porque si no nos van a embargar los fondos. Entonces, tampoco lo pueden hacer directamente, para mi gusto. No sería muy inteligente hacer eso, para mí, porque es un pivote obvio de campaña para el rechazo de salida. Lo más lógico es que modifiquen los poderes o la relación entre poderes del Estado para que en un futuro se aprueben eso, con esos poderes. Pero no que lo lancen directo en la Constitución, porque eso te pone en riesgo la aprobación completa de la Constitución. Para mí, yo insisto, muy, muy, muy leo en el tema, pero te está un poco liquidado con esas dos cosas. Ni los impuestos, ni la reforma de impuestos, ni la reforma a las pensiones las puede lograr sin el Congreso. Y tampoco las puede meter dentro sobre todo la de pensiones muy explícitamente en la Constitución, porque corre el riesgo de que se rechace eso. Así que está complicado para el otro año. Yo creo, Adjanger, que justamente por lo que tú dices, no lo van a hacer así. Recordemos que la Constitución es muy vaga en esos temas, simplemente como que va tirando las líneas base de trabajo, y en mi opinión van a poner algún artículo que diga de que los ciudadanos tenemos derecho a algún sistema de seguridad social, el cómo,
como siempre, no se explicita, no se detalla demasiado. Y yo creo que justamente por la razón que tú explayas, no lo van a enlazar a este nuevo documento que va a ser votado. Yo creo que justamente la reforma va en el sentido de las instituciones que potencialmente pueden restringir llegar a ese resultado. ¿De qué modo? Va a depender de los tiempos que tenga la convención para poder sacar el resultado, la nueva constitución. Lo que yo creo que va a suceder es esto. Ellos saben perfectamente que en 4 años no pueden hacer todo lo que prometieron. Y es por eso que ya están tirando ciertas pildoritas en los medios, como por ejemplo que el presidente Boric, que no lo idealicen. Salió Claro. Jackson y parte de la bancada de potencial gobierno diciendo que su proyecto ellos vislumbran gobernar por 8 años al menos. Y en consecuencia, lo que ellos necesitan es hacer una reforma de los órganos legislativos. Entonces van a tirar algunos proyectos y van a decir, miren, es el Senado, donde estamos 50-50 en los que impiden poder tener este mandato que ustedes nos han investido y no podemos otorgarle entonces el FONASA 2.0, no podemos entregarle la educación de calidad y gratuita y no podemos entregarle entonces una pensión de 250.000 pesos a todos. Por tanto, tenemos que apoyar la nueva constitución que dice que vamos a tener un organismo unicameral en el Poder Legislativo, donde vamos a eliminar el Tribunal Constitucional y donde vamos a tener un banco central anexado a un banco de desarrollo que nos va a permitir poder financiar todas nuestras reformas. Listo. Yo creo que más o menos esa es la estructura, la táctica, y que no van a vincular directamente a promesas a la Constitución justamente para intentar quitarle esta carga asociativa a alguna potencial catástrofe de finanzas públicas, sino que tiene que ver con las consecuencias de cómo van a reorganizar las instituciones, que justamente las restricciones institucionales son las que van concentrando un modelo u otro. Por ende, este otro año, para proyectar al otro año, no tienen cómo detener el déficit. Exacto. Porque finalmente estamos proyectando el otro año, digamos, Sí. La proyección a más hacia adelante ya es muy subjetiva, pero el próximo año, insisto, mi proyección particular es que no van a rebajar el gasto, no pueden. Sería un suicidio político. Imagínate que rebajen, que este año gastaron $100 billones y el otro año gasten 60 o se cuadren el presupuesto, o 70, no va a pasar eso. Por lo tanto vamos a tener ese déficit, tampoco van a poder pasar ninguna legislación que le diga a los capitales o a las agencias calificadoras, ok, sí, están teniendo una convergencia fiscal, en el fondo están pagando con ingresos permanentes, estos gastos permanentes no, se desparramaron nomás y las agencias calificadoras, no viendo una acción definida o determinada para contrarrestar eso, van a decir, ok, si más con esta trayectoria no están en grave inversión. Para mí, ese es el peligro, heavy, el peligro real en el fondo de este otro año. Sí. Van a gastar lo que están gastando este año, puntos más o menos, y no tienen ninguna forma de elevar los ingresos. Ni por pensiones, pues no lo van a alcanzar a hacer, ni por reforma impositiva, aun cuando, aunque sabemos que no van a recolectar más por eso, pero al menos en términos de papel, o en términos de Excel, te puede mostrar sí, que con esta reforma sí podemos recolectar, pero tampoco van a alcanzar. Por lo tanto, para las agencias calificadoras va a ser, ok, aumentaron o siguen en esta trayectoria de déficit gigantesco del presupuesto. No son sostenibles, ¿no? Y si nos rebajan la calificación de inversión, eso tiene consecuencias que no sabemos, en términos de rebalanceo de cartera, etcétera. Esa es una primera proyección a nivel nacional. Pequeña acotación, antes de que sigas, porque está ligado directamente, es que Chile también, la confianza que ha tenido, digamos, ha dado Chile a los inversores, etcétera, fue también el superávit estructural, que Chile durante muchísimos años tenía como realmente marcado a sangre o a fuego, digamos, el superávit estructural en el presupuesto, y eso era súper importante. Entonces eso ya lo explotó, eso ya no existe, entonces, y no vamos a volver a eso. Y era una pieza clave también dentro de muchas, pero para dar confianza.
muy Es clave un con la país trayectoria. ordenado. Era un país muy ordenado. Y no gastador en el fondo, o sea, no, que no se endeuda, más que no gastador en el fondo, gastada de acuerdo a tu crecimiento del PIB. Con la trayectoria que llevamos este año, un poco el año pasado, este año y el que sigue, no hay cómo sostener un grado de inversión, en el fondo no, creo Y yo. yo digo, Entonces, no sé, en Chile ha sido una velocidad, pero alumbrante, impresionante, sí, impresionante, sí, una locura. impresionante. Yo por eso insisto, ese es un evento de amenaza Avengers, digamos, es un terremoto grado 9 a nivel chileno. El que nos rebajen calificación, no tenemos somos grado de inversión desde el 95, que nos rebajen, que nos vuelvan al estatus bananero, no tan bananero, pero en camino a, es tectónico no solamente en la confianza, sino de hecho, en rebalanceos de cartera, en que ya fondos de inversiones serios no nos van a comprar, no van a comprar nuestros instrumentos, es que hay que hacer la AFP. Porque la AFP en el proyecto Boric son privadas. ¿Por qué van a comprar cosas son un ahorro privado? No tendrían por qué meterse en el tema de la gestión de cartera. Veamos lo que van a hacer. Veamos si los ahorrantes, que somos nosotros, que tienen el saldo ahí, van a querer que nos llenen de puros bonos de gobierno. ¿Por qué van a hacer eso? Son privados. Eso lo pueden hacer con el 18% que sea el ente público, pero no con el privado. Y si lo hacen en los fondos B, todos se van a ir al lado, a los que no tienen fondos de gobierno. Entonces, está complicado. Es un evento muy complicado ese. Pero principalmente la trayectoria. Eso signa la trayectoria del otro año, para mi gusto. Sería un milagro, ojalá que así sea, que se restrinjan, pero no veo por dónde. No sé qué opinan ustedes. No veo por dónde rebajen el gasto hasta cuadrarse con el presupuesto. Eso para mí es ridículo. Presupuesto, menos con un gobierno populista, en el fondo, que prometía tantas cuestiones a todo el mundo. Perdonar el CAE, 500 lucas de sueldo mínimo, de todo, ¿no? Entonces, y ponerse restrictivo, tal vez, ojalá así sea, en el fondo, para efectos de la estabilidad financiera del país, pero no creo. Eso no es mi escenario base para nada, ¿no? Sería una... No, claro, sería una sensibilidad. sí, los regímenes populistas se deben necesariamente a su base de sustentación política. Y en consecuencia están un poco amarrados a sus promesas de finalmente ir cumpliendo y en caso contrario siempre buscar un culpable. Y ahí es relevante entonces quién va a asumir la cartera de Hacienda. Claro, ¿Quién será? leí una entrevista hace algunos días de Joseph Ramos, donde ya estaba perfilando a las características de buen economista de Nicolás Grau con su carácter econométrico. Grau. Sí, Nicolás Grau, que era un profesor de la Chile especializado en entonces, si te fijas, ya van 4, si es que tuviésemos que agregar a Ramos. Y bueno, te arrogaron. No me deja sorprender. Miserablemente arrogaron. Sí, o sea, es muy curioso este fenómeno en que tal como Stiglitz y Krugman van como vendiendo el nombre para efectos de intentar lavar la imagen de algún proyecto en particular y conforme a eso darle cierta credibilidad. Tanto así que recuerdo haber visto una entrevista que le hicieron también a esta asesora económica que es de Inglaterra, creo. Y que en la bajada de la noticia decía algo así como que la reforma del presidente van a intentar preservar el mercado de capital y que no buscan competir ni desplazar la inversión privada. Obvio. O sea, la parte es que no me cuadra es en qué momento entonces esa frase de ella que justamente intenta calmar los mercados se condice con las propuestas del presidente Boric en que él va a eliminar ISAPRE, que va a formar un FONASA 2.0 donde todos nosotros vamos a estar solidariamente integrados en ese plan. Entonces, no entiendo cómo concilia entonces esto que no va a rivalizar con la inversión privada ni con los proyectos del sector privado. Pero bueno, en fin, es parte más de la Cantos de sirena. Claro. Pero sí, pero yo creo que es súper importante, en general, ver los grandes números. ¿No? Porque uno de repente se empieza a perder los detalles, los millones de proyectos que tienen en el programa de 200 páginas, en el fondo tienen como 500 iniciativas.
Pero el resumen general, y yo creo que es un gran ejercicio, las cosas van a seguir igual que este año. O sea, van a gastar los mismos 100 billones de dólares cerca de, y van a recolectar los mismos 60 billones de dólares, por lo tanto van a tener un déficit estructural de 40 billones de dólares. Y eso es insostenible. Las agencias de calificadoras van a pescar esa cuestión y decir que hasta que no llega la inversión fuera. Y eso detona muchas cosas tectónicas a nivel de mercado de capitales, internos y externos. Ese es el punto de mi proyección base en el fondo. Qué entretenido pensar en la tasa interbancaria en ese escenario. Sí. A ver, en ese escenario de pérdida de grado de inversión, obviamente todas las tasas suben, porque la tasa de referencia de libre riesgo, entre comillas, sería la de todavía, la del gobierno. Por lo tanto, si nos bajan de grado de inversión, sube la tasa. Todas las demás tasas de mercado suben también. Fácilmente, es difícil proyectar ese tipo de cosas, pero fácilmente podemos llegar a 10%, ¿no? Eso sí, sin considerar los agentes externos. ¿Y qué va a hacer el Banco Central? ¿Va a ayudar a los bancos, a los ricos? No puede hacer nada. Es que va detrás, si se fijan la tasa interbancaria ahora, el central va detrás de las tasas de mercado. Obvio. Las tasas cortas de mercado. Pero políticamente va a estar también en la palestra, digamos, claramente. Ahí van a decir, pero ¿por qué el Banco Central sube la tasa si nos perjudica? Y ahí puede haber también una discusión sobre la autonomía del Banco Central. Claro, entonces, y ahí cambiémoslo. Y la relevancia de las medidas también, puede subir o bajar tasas. Claro, ahí entonces el Banco Central Nacional y Popular. Ahí sí. Exactamente. Y ahí le dan, como dice Argentina, la maquinita. Pero yo supongo... Sí, pero yo supongo que eso no va a pasar el otro año. Pero, supongo, si se produce este evento tectónico en el fondo de baja de grado de inversión, eso va a detonar muchas reacciones negativas que van a tener sus repercusiones hasta final de año. Y probablemente ellos se van a conversar otras cosas, se van a discutir otras cosas, entre ellas lo que haya pasado con la Constitución. Pero dentro del otro año no creo que suceda nada aparte de movimientos de tasas de interés muy agresivos, probablemente de central. Depende cómo se muevan las tasas o cómo se moverían si pasara eso. Pero en esencia, la trayectoria que llevamos, y es un poco mi escenario base, es que vamos a tener un déficit estructural de 30 o 40 billones de dólares el otro año, sí o sí, porque no van a bajar el gasto, a pesar de lo que digan. Y eso detona la mirada de mucho escrutinio de la aseguradora. Y en estricto rigor nos deberían bajar de grado con esa trayectoria, o de grado de inversión, perfectamente. Eso con respecto a mi escenario base en el fondo. No sé qué opinan ustedes o cómo lo ven ustedes. La verdad es que yo pienso que todo lo que hemos conocido va a cambiar, y pienso que el optimismo o el pesimismo en realidad va un poquito en pensar, digamos, como digo, en verlo como un proceso, porque hay muchas cosas, siempre en general cuando hacemos ese tipo de ejercicio nos equivocamos en el timing y también en lo que gatilla eventualmente un fenómeno adverso, ¿cierto? O sea, lo que tú dices yo encuentro perfecto, o sea, es lo que va a pasar prácticamente porque eso es la lógica. Pero en general los problemas llegan cuando son malas decisiones o eventos, ¿cierto? Adicionales que no están esperados, y que eso empieza con un proceso, un círculo vicioso. Entonces, y ahí lamentablemente estamos en un escenario que ya es difícil de por sí, estamos entrando realmente en un temporal, o estamos dentro de un temporal, ¿cierto?, mundial de alguna forma, donde las cosas ya no son como antes ni nada. Estamos con una situación del país también que es complicada. Entonces, cualquier decisión mala que se tome puede mucho más rápidamente generar un escenario muy, muy adverso. Y entonces, yo creo que al multiplicar efectivamente toda la falta de expertise, digamos, la falta de modelo, la falta de piso político para seguir con ese modelo, el hecho de que ahora estamos viendo que muchas cosas son sueños de alguna forma, son buenas intenciones, pero son sueños,
que no están financiados. Entonces, nos estamos poniendo en una situación, digamos, cada vez más precaria. Entonces, va a tener que reventar por un lado o por otro. Sería un milagro que la cosa siguiera por inercia, porque la inercia ya, yo creo que ya la inercia como empezó, la empezamos a gastar desde el 18 de octubre, por decirlo así, 2019. Hace 2 años que estamos con la inercia y obviamente esa inercia está empezando a bajar. Y ya no hay el momentum, ¿cierto?, para que la cosa siga funcionando. Por eso que yo pienso, pero de nuevo, no puedo poner así como tú realmente como una causa, pero está dentro de eso también, pero que va a haber eventos que van a hacer que se puede precipitar, lamentablemente, los acontecimientos nefastos, ¿no? Y que lo peor es que las soluciones, que también tú decías, bueno, deberíamos apretarnos el cinturón, deberíamos bajar los gastos del Estado, etcétera, digamos, sería lo ortodoxo, lo ortodoxo en una situación como esta, pero van a ser totalmente lo contrario. Entonces es como un avión, digamos, que ellos piensan que está full aceleración subiendo y en realidad los instrumentos muestran que está en picada. Entonces la sensación del piloto es completamente distinta a los instrumentos y va a poner los gases más fuertes y nos vamos a tierra. Eso es lo que temo. Es lo que temo. Como el chiste del broker de Wall Street que en el 7º piso, so far so good. Exacto, claro. Es un poco eso, ¿no? Y si tomaste un copete hasta lo puedes disfrutar, digamos, ¿cierto? Entonces, claro. en realidad, digamos, la cosa es así. Entonces, para mí es el tema. Yo no puedo poner el dedo sobre algo, pero el problema es cuando uno multiplica las fallas, digamos, tarde o temprano la ley de Murphy se te viene absolutamente en el rostro y ya no hay mucho que hacer. Sí, y la trayectoria fiscal es horrenda. Yo de verdad que cuando tú ves las cifras realmente, como a nivel macro, no por partidas, sino que a nivel general, como viene la cifra. Claro. Es horrenda la progresión, es horrible. Sí. Entonces, y lo otro que me temo un poco, porque de alguna forma es lo que percibo, digamos, con amistades, conocidos, digamos, conversaciones, etcétera, es lo que estábamos conversando con respecto al capital, y yo creo que Chile es un país, digamos, que realmente es un país muy amado, digamos, dentro de la gente que viene a vivir acá, por varias razones, digamos, para trabajar, para lo que sea. Entonces es un país que realmente uno aprecia, mucha gente se queda acá, no es como venir a hacer una pega rápidamente e irse, ¿cierto? Siempre no, uno se queda, etcétera, porque encuentra un país realmente extraordinario. Pero, lamentablemente, puede llegar también el desamor, ¿cierto? La cosa que, pucha, si uno no siente que tiene un horizonte, ¿cierto? En el país por falta de confianza, porque, bueno, uno siente, puede rápidamente llegar el desamor, y eso significa, pucha, yo me voy y voy a buscar otra cosa, ¿cierto? Sí. Mira, los capitales internacionales, de todas maneras. Sí, exacto. Pero también a nivel de la gente que toma decisiones, o la gente ejecutivos que están aquí, lo que decía exactamente Sub, digamos, que los cerebros o la gente que tenía una visión de un país en el cual crecer, porque era una sucursal del mundo desarrollado, por decirlo así, para algunos al menos, digamos, claro. Y donde se veía que el anhelo era que el país creciera, que hubiera cada vez más gente, que como ha pasado, digamos. Fuera más cosmopolita. Sí, o sea, es lo que hemos visto. Sí, claro. Exacto, entonces que también, digamos, no sé, yo en poco más de 30 años, digamos, o sea, vi realmente como el auto pasó de ser un lujo hace solamente 30 años, digamos, era un lujo a ser, digamos, ahora que hay demasiados autos. Lo mismo con las casas, la segunda residencia, casita, departamento en la playa, en donde sea, etcétera. Es impresionante. Uno no puede decir que eso es solamente el 1%, ¿cierto? Entonces, pero cuando uno efectivamente ve que el modelo va hacia otro rumbo, digamos, la verdad es que puede ser que también se multiplique ese desamor, y entonces que uno diga, no, ya lo abandonó la nave, ¿cierto? Y creo que el daño va a ser fuerte. El daño también ahí puede ser muy fuerte.
Alain, tú te subiste a la tendencia al alza, pues para mí empezó en los años 80, qué sé yo, sin hablar de los gobiernos. Y ahí viste que empezó a llegar toda la cantidad de bienes y servicios gracias a este orden que teníamos, a la disminución de los costos de financiación de toda la agente económico. Y hoy día, de mi punto de vista, cambió la tendencia y yo no veo en realidad cómo haya, no sé, una sola de consolidación, voy a hablarlo así, como donde luchen, o un cambio de tendencia menos. Y de repente hay que cambiarse de la tendencia a la baja y salirse. Y cuidar el capital, esta es la tercera posición de un trader, que es cuidar el capital, ya no sé si acá o en otro lado. Pero lamentablemente esto, que lo explica muy bien Janet en temas macro, también empieza a afectarle a las personas de pie, porque finalmente toda esta desconfianza que está en la parte macro, si hoy día habláis con cualquier persona en la calle, nadie está buscando emprender en Chile. Nadie. O no sé quién será el que quiere, voy a abrir otro negocio. O no voy a... Yo de los que he hablado, nadie. Están todos recogiendo cañas de alguna u otra forma. O vendiendo las propiedades, o planteándose en venderlas, o cuidando su pega full, pero nadie está buscando hacer otro nuevo emprendimiento. Y es más, ¿por qué digo que a la gente más humilde le afecta esto? Porque 2019 y 2020, con la pandemia y todo, la inflación finalmente fue 3% interanual. Este año llevamos un interanual 6,7, más de un 100%. Claro. Entonces, ¿eso a quién le afecta? A la gente que tiene en su ingreso disponible casi todo consumo. Así es. ¿Y por qué pasa? Porque al final, el costo de financiación que hace que el tipo de cambio empiece a subir. ¿Por qué? Porque la desconfianza hace que el capital se vaya, los agentes internacionales no confían, etcétera. Por cualquier cosa empieza a subir el tipo de cambio y solo ya te empieza a pegar en transporte. Y en transporte, ya que te pegue con eso, te empieza a pegar en toda la inflación. En todos los mercados. Sí, eso es lo que yo veo. ¿Quieren ver una amenaza a nivel Justice League? No sé, otra más. Vamos. No, pero esa internacional, a nivel Avengers hasta acá. Sí. Una madre Rusia, ¿qué hizo ahora? No, Rusia no es una amenaza. No tienen contrapeso, los rusos, los chinos. Yo, a ver, está pendiente. Ya hablamos del interno. Para mí la gran amenaza es la trayectoria fiscal. La trayectoria fiscal muy descuadrada que tenemos. O sea, inició este año y no veo por qué la vayan a bajar. Sobre todo un gobierno de corte populista, no sé, que prometió mucho, no va a ser un gobierno conservador en gasto. No es su estilo, no es su impronta. Pero la amenaza externa yo creo que es mucho más grave. Estamos desde hace un par de años en ciernes con una crisis de deuda. Todos los gobiernos se han endeudado estratosféricamente con el bicho, igual que nosotros. El punto es que nosotros no teníamos mucho nivel de deuda, entonces teníamos ese margen. Casi nada. Teníamos ese margen y todavía no tenemos tanto en relación al PIB, en el fondo, como porcentaje. La trayectoria que llamamos horrenda, pero no tenemos tanto en relación al PIB. Pero todavía no tenemos una moneda fuerte como el euro o el dólar. Ese es el problema. Aún. O sea, ellos aún tienen moneda fuerte. Entonces, Europa, que está endeudado, estaba endeudado, partió endeudado en el inicio del bicho con 100%, 120%, en algunos casos, y Japón creo que 250%. Ahora están, pero hasta el cuello. ¿Cuál es el problema de eso? Y lo hemos discutido en otra oportunidad. El único que está comprando deuda es el Banco Central Europeo. En términos globales, obviamente hay otros inversionistas, pero en términos globales, el único que está comprando deuda de Europa es el Banco Central Europeo. Y hay ciertos, no sé si rumores o comentarios, que son muy parecidos al 2019, cuando fue la crisis repo, que los bancos americanos no están aceptando como colateral la deuda europea. Y eso es catastrófico. Eso es wow. Eso financia todas las operaciones interbancarias y eso te genera un lema. Eso es un lema, ¿okay? Cuando los bancos no confían entre ellos, que es lo mismo que estamos viendo aquí con las interbancarias. Si se eleva mucho la interbancaria, pasa que la interbancaria que vemos es sin repo, sin garantía. No tenemos el acceso a tiempo real de los interbancarios con garantía. Pero si esas tasas se elevan, significa que los bancos no confían entre ellos, no confían en los activos que tienen. ¿Okay? Y eso sí se produce a nivel de bancario europeo,
Ok, ese es un nivel, un nivel Justice League, o amenaza de Justice League, un Darkseid completo, digamos. Ese sería un poco el análisis de sensibilidad internacional. Esa es la amenaza latente, en el fondo, una crisis una crisis en las tasas de interés, básicamente, de los bonos europeos, que ahora están en cero, y tienen una divergencia gigante con respecto a los bonos americanos. Si los americanos empiezan a subir las tasas, sea por política fiscal o por política de la Fed, sea porque están obligados, porque las tasas de mercado te empiezan a subir, porque a ellos les empiezan a subir internamente y ellos tienen que seguirlas, eso te detona inmediatamente un flujo de capitales de salida de Europa inmediato. Porque ¿quién va a estar invirtiendo, que lo hemos comentado antes, quién va a estar invirtiendo en Europa a 0%, si pueden invertir en dólares al 3%, al 2%? Y en Japón lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces es una crisis pendiente. ¿Cómo la resuelven? Ojalá que la resuelvan, pero si se produce mucho ese flujo, de capitales, termina sucediendo lo que comentaba antes, que es una crisis Lehman, en el fondo, una crisis en que no hay confianza entre instituciones financieras y se estanca todo, se freeze. Y si eso pasa con la deuda europea, ese es un evento grandote, muy grande. Sí, yo lo he visto efectivamente como a nivel, claro, de que hay indicadores, que Estados Unidos podía dejar de respaldar un poco a Europa, subiendo la tasa, etcétera. Pero, por otra parte, yo veo que el euro, bueno, ha bajado, estuvo mucho tiempo a 1,17, 1,18 con respecto al dólar, ahora está a 1,13, pero estuvo a 1,12. Entonces, de alguna forma, está bastante estable, digamos, la moneda sigue siendo, digamos, más fuerte, entre comillas, que el dólar. Y las proyecciones económicas no son malas. Yo he visto un poco lo que proyectan, bueno, obviamente el gigante que es Alemania, que es la mitad de Europa económicamente, y no es malo. Dicen que 2022 debería ser un año relativamente con crecimiento, consolidación como la recuperación, etcétera. Entonces, la verdad es que se escuchan cosas, digamos, bastante dispares en relación a la situación en Europa. Entonces, están también apostando mucho a la economía verde, crisis climática, todas esas cosas. Ellos dicen que no, que es el momento de apoyar eso full. Y bueno, al parecer sigue siendo, o sea, lo que ellos obviamente tienen que oponer a su fragilidad, voy a decir, financiera, es que uno, van a seguir fuertes económicamente, y dos, vi un economista también que está diciendo que la inflación les ayudaba mucho. La inflación en zona euro, ¿cierto? Los ayudaba muchísimo a acotar la deuda, porque están de alguna forma, si se financian a 0% y una inflación de 6%, ciertos países, la verdad es que es una tremenda reducción de la tasa, o sea, digamos, de la tasa y de la deuda por inflación. Entonces quizá van a querer seguir otro camino. No descarto, obviamente, una crisis de deuda que, de nuevo, de esos eventos ahí que uno no sabe exactamente dónde va a venir, pero que puede venir, que gatille efectivamente una falta de confianza, perfectamente posible, pero aparentemente eso lo tratan de contener con crecimiento, por un lado, inflación para bajar la deuda y manejarse de esa forma. Ojalá que sea así, pero, sí. pero es que van como paralelos hasta que se cruzan, evidentemente. El crecimiento cada vez más marginal en relación al capital que le coloca, que es pura deuda, ¿no? Entonces, en algún momento ese crecimiento marginal deja de ser productivo y empieza a ser decreciente. En el fondo, empiezas a... Ahí no sé si Paulo técnicamente puede comentar si es una forma más o menos inteligente de bajar la deuda por inflación y por otra parte apuntar a un mayor crecimiento. O sea, este es el problema de la ingeniería financiera que hacen los keynesianos, porque desde el punto de vista del deudor,
Claro que puede parecer razonable devaluar la moneda para efecto de que tú finalmente puedas, comillas, pagar menos. Pero como bien decía Sub antes, lo que está haciendo con eso es que la gente de menores ingresos, que de su ingreso prácticamente el 100% lo destinan a consumo, a alimentación, es decir, su propensión marginal a consumir es más alta, finalmente ellos son los que se ven más perjudicados. De hecho, hay algunos cálculos que dicen que le pega entre un 20 y un 30% el aumento de la inflación por efecto de aumento de la base impositiva. Y sin embargo, Europa, para enlazarlo con el problema de la deuda, es inorgánico el hecho de que tú con deudas creas que finalmente vas provocando una tendencia de crecimiento, porque si se observa, justamente la zona euro es la zona de menor crecimiento del planeta, a diferencia de las zonas asiáticas, por ejemplo. Entonces, finalmente, cargar con muchas deudas, que finalmente tú para pagar tu deuda tienes que pagarlo con superávit primario, y ese superávit primario tienes que generarlo a partir de los ingresos que va promoviendo tu economía. En tanto, a lo que voy es que finalmente se hace como una especie de agujero negro de carga fiscal que termina sacando recursos y finalmente en la tendencia de mediano plazo no puedes consolidar un crecimiento que pueda ser sostenible. Y esa era una de las ventajas que tenía Chile al tener poca deuda. Sin embargo, completo lo que decía ya en algún momento, de que tenía que tener cierta cantidad de deuda para efecto de poder mover capitales y ser como una área de estancamiento. Pero sin embargo a ello, el problema es justamente con el saneamiento de las finanzas públicas se te retrae la velocidad de crecimiento. Claro. Yo creo también que es importante entender que cuando tú beneficias a los deudores, en términos de, a ver, cuando hay inflación, el dinero se deprecia. Por lo tanto, si tú debes dinero, tú estás en mejor posición. O sea, para los deudores es muy bueno. No es muy bueno para los inversionistas. Claro. Y sobre todo para los ahorrantes. Entonces, tú cuando promueves la deuda, en términos generales, tú no estás promoviendo o la inflación y por ende la devaluación de tu moneda, no estás promoviendo la formación de capitales grandes. Los capitales siempre, cuando uno, en general, cuando uno mete en activos, lucas, uno mira si se aprecia también en la moneda, o sea, si el valor internacional se aprecia. Si tú estás metiendo plata en Venezuela y está subiendo el nominal en el fondo, pero tu valor internacional de los activos está bajando, no te metes ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, Chile, en términos internacionales, una masacre. En términos de IPSA a lo mejor está en rango, pero en términos de valores dólar, y eso no es nada de atractivo. No es nada de atractivo para un inversionista. Claro. Entonces hay que fijarse bien en ambos costados. En el fondo, claro, tú puedes estar beneficiando a los deudores o la deuda y perjudica un poco a los consumidores por la inflación, pero que se deprecie tu moneda es beneficioso para los deudores que deben en esa moneda que se está depreciando. Pero no a los capitales. A los capitales no les gusta eso. Les gusta que una moneda se aprecie y que gane plata. O sea, que son mercados alcistas, de hecho. Entonces ahí tienes doble incentivo. Tienes una dicotomía en incentivo. ¿No? Pero eso yo creo que para mi gusto, para que vayamos al mercado, yo creo que todos queremos ver mercado ahora. Están fome, eso sí. Grandes amenazas internas, para resumir. El tema de la convergencia, o no convergencia fiscal, en el fondo, no es una convergencia, es un desparrame fiscal, en el fondo, que está acrecentándose. Eso nos puede detonar una baja en el grado de inversión y eso detona muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas relacionadas con inversionistas institucionales, la FP, no tengo idea cómo reaccionar con eso. No sé si tienen reglas específicas, pero si no, probablemente cachar mucho esas reglas. Pero deben tener reglas, de todos los inversionistas serios tienen reglas relacionadas a blue chip, en el fondo de grado de inversión. Y cuando los activos salen de ese grado afuera, los venden, los liquidan. Y a nivel externo, la deuda en general del mundo, pero los más graves son Japón y Europa, probablemente. Europa particularmente. ¿Y qué puede detonar eso?
cualquier cosa, cualquier cosa puede detonarlo, pero particularmente una alza de tasas en Estados Unidos. Eso te puede generar un flujo cada vez más alto de capital hacia Estados Unidos y te puede reforzar un ciclo que termina en un pánico en el fondo. Y eso es terrorífico de siquiera pensarlo. Así es que ojalá que los supremos líderes hagan algo con eso. Pero enganchando con lo que le gusta a Len, con un programa dedicado a Len, ese es el objetivo del WEF, del Foro Económico Mundial, derrumbar la deuda. Claro, sí. Entonces estaría muy en línea el que se derrumbe toda la deuda europea con el concepto del WEF de no tienes nada y serás feliz. Tienes que derrumbar la deuda. No solo de Europa, del mundo. Yo creo que la van a hacer acá primero, ¿eh? Estoy con NX en esta. Sí. Sí, yo creo que la van a derrumbar acá. De hecho, hay un tema que, no sé si empezó el tema del 100% nuevo, pero estimo que la van a derrumbar. El presidente va a ir a exprimir la economía privada y ya cuando esté en el suelo, van a decir que obviamente se perdona las deudas y el Estado se hace dueño de todos los activos productivos, pero de la manito con China. Buena teoría, ¿no? Hay que explorarla en otro es una teoría, sí. Sí, que es una buena teoría. Oye, vamos a los mercados. Yo creo que ¿alguien quiere agregar algo más sobre nuestras teorías de amenazas a nivel Avengers? No, vamos a mercado, que es la sección más esperada del programa. Vamos a mercado, entonces. Vamos a mercado, jefa, y subo, comparte. Ya, espérame, todavía no puedo. A ver. Ahora sí. Te tenía este gráfico a Janet. A ver. Agregados monetarios, ya. El M1. El M1. Aquí estamos 2019 y empieza la pandemia. Y aquí tengo un poco el tiempo que empezaron a dar los retiros. Se fijan acá, el primer retiro fue el 30 de julio de 2020. Fue un poco de entretención. Ay, perdón, se me puso así. 30 de junio de 2020 y ahí hay un aumento del M1 casi a 90 grados. Después viene una caída porque el dinero en realidad duró un ratito nomás y fue como una explosión. Como le decía el Janet, el ratchet de azúcar. Y después vino el 2, que es 28 de abril del 2021, hace la correlación. De nuevo así. Y fue... Si fue en diciembre, ¿no? Diciembre de 2021, sí. Perdón. Sí, diciembre de 2000, déjame ver acá. Ese fue el tercero. 10 de diciembre del 2020. Sí. 10 de diciembre. Gracias. 10 de diciembre. Y aquí tenemos otro pequeño ratch, pero la segunda caída fue más fuerte, si se fijan. Esta caída fue la del primero, la caída del segundo. Y este fue el tercero, abril del 2021. Si la atiende, un segundo, 28 de abril del 2021. Y el otro ratch de azúcar. ¿Y a qué voy yo con esto? Siempre salgo con unos gráficos medio raros, pero son... ¿Es el M1? Una correlación. Sí, el M1 es la cantidad de dinero en físico, es decir, en efectivo más las cuentas corrientes, ¿cierto? Más o menos eso es. Sin depósito ni nada. Entonces, es el dinero que finalmente las personas pueden acceder rápidamente a su poder y gastarlo y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Desde mi punto de vista, el mercado, en especial el tipo de cambio, tomó todo esto como algo, no sé si natural, pero no tan grave, hasta que terminó el tercer retiro. Terminó el tercer retiro y miren la caída acá que existió, que esto lo voy a explicar mejor tú, Janet, si es solo disminución de la masa monetaria o deflación, qué sé yo, los temas más técnicos. Pero a mí me llamó la atención esto, porque julio de 2021 empieza a caer el M1 full y el dólar, mayo, empieza julio de 2021, para arriba. Entonces, no sé si habrá una correlación o no, o algo, pero con respecto a que todo este dinero que está, por lo menos aumentó la desconfianza tanto de los agentes internos como los externos, y se fue al tipo de cambio. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos esto. No sé qué opinión tienen. No sé si esta escala, pero uno yo puede no digo el ver 100%, que pero algo. Ajá, pero yo lo vi en velocidad del dinero hace un rato, y estaban convergiendo. O sea, la velocidad del dinero del M1
estaba convergiendo, no es que sean iguales, pero estaba convergiendo a la del M3, que eso es gigante. O sea, el M3, el agregado monetario M3, es todo el dinero privado, básicamente. Bonos, acciones, cuentas corrientes, depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sea equivalente a dinero privado, capital privado, está en el M3. Y la velocidad del M3 estaba acercándose, no era equivalente, pero estaba acercándose mucho al del M1. Y eso es muy raro, eso es como... y en caída libre, la velocidad, no el stock de dinero, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? Yo creo, la velocidad. ¿Cómo interpretas eso, digamos? Mira, a mí me llama la atención de esto, mi interpretación, lo que yo creo, que finalmente toda la gente que, bueno, obviamente sabemos la gente que se quedó en el dólar, no está confiando en lo que está haciendo Chile, los agentes internacionales lo mismo, pero toda la gente, o la mayoría de la gente que está votando por este nuevo modelo, finalmente con su dinero está votando de otra forma, no sé si me siguen, porque finalmente también están recogiendo caña. Eso es lo que yo vi acá. Eso es la velocidad, eso es lo que te iba a comentar. ¿Me cacháis? O sea, finalmente dicen, no, sí, los cambio y todo, pero con su dinero votan de otra forma. Eso es lo que yo me di cuenta. Dije, ¿qué onda? Ese es el punto, la velocidad del dinero está disminuyendo mucho, que significa que la gente está recogiendo caña. Eso exactamente es eso. Que está... Entonces no venía todo bien, pero con el dinero votando de otra forma. Que eso es lo gráfico finalmente. Siempre es así, pero eso es muy grave, ¿ok? Eso es eso es bien deflacionario, que la gente recoja caña, empiece a guardar el dinero, que no lo haga circular, básicamente, no que lo guarde, sino que no lo haga circular. Eso finalmente. Es un evento muy deflacionario y de desconfianza sobre el futuro, no sobre la moneda ni sobre el gobierno, aún. O sea, que tú guardes el dinero, pesos en tus cuentas corrientes, empiezan a ver muchas cuentas corrientes, y en instrumentos equivalentes de dinero, aún, es que no tienes desconfianza en el gobierno, en sus instrumentos, que es el dinero, obviamente. Por lo tanto, eso tiende a deflacionario en esencia, así como a nivel general, en el fondo. Que disminuya el enorme stock de dinero que había. Hay que ver, porque no es el M1 no es solamente el M1 también lo manejan institucionales, en el fondo, tal vez empezaron a invertir en otros instrumentos, lo están colocando porque tienen más confianza, tal vez, digamos, o quieren resguardarse no en efectivo, anda todo saber, digamos. Pero lo que sí vi es que las velocidades que iban convergiendo, todas las velocidades iban a la baja, obviamente, y convergiendo hacia menor velocidad del dinero, menos circulación. Eso es, en esencia, no confianza en la economía. Eso es lo que indica. Es increíble cómo la gente que vota por algo vota de otra forma con el dinero. Increíble. Sí, cuando le está claro. rancho, por eso hay que verlo cómo vota el dinero, cómo vota el capital. Así es. Exactamente. Pero es entretenido esto de lo... Sí. Pero es que es mucha distorsión los retiros, digamos, ¿no? Es muy difícil de verlo sí, fue full. Con el M1 sobre todo. Sí, bueno, las tasas, estamos todavía en 5. 5.08. 0, sí. Y el central abajito, con 4. Siempre todo hacia abajo. Eso no está bien, pues eso debería ir comandando las tasas del central. Va por detrás. Va casi en 90 grados, tratando de pillarlo. Sí, no sé cuándo el próximo, pues el próximo, tratando de pillarla, que sí, problema. Va un cohete. Ese gran problema. Era un problema, y yo creo que está en 4 y las tasas 5 va a subirse en puntos base, al menos, que depende de cómo sigue la trayectoria de los otros. Yo creo que no se va a mover mucho la interbancaria, estamos en verano, en vacaciones, nadie pesca. Pero, así es que probablemente la próxima, no sé cuándo es, si en enero sube 100 puntos, fijo, sube 100 puntos base al tiro, para quedar empate. Mire, y rápidamente, para la gente que tiene más propensión a consumir dentro de su ingreso disponible, lo que comentaba un poco antes, que aquí lo bajé y lo encontré al tiro en datos macro, 2019-2020 el IPC 3% promedio, bueno, está la pandemia y todo el tema. Y lo que comentábamos 2020, de hecho, lo que más aumentó fue alimentos, bebidas, etcétera, obviamente porque estaban todos encerrados. Pero acá está en el interanual 6.7 y acumulado en enero 6.3, pero a mí me llama la atención, obviamente, transporte, cacha, 16%. Yo creo que está explicado por los combustibles, nada más que sí, claro que sí. Y esto nos afecta a todos.
Y esto ocio y cultura, que es porque ya podemos salir y todo el tema. Y alimentos se fue bajo, obviamente, porque la gente prefiere consumir. Pero esto es fuerte, esto nos pega a todos. Vivienda subió mucho, pero es como un indicador, también sigue la inflación, como está todo indexado a la UEF entre más vivienda, es normal que sea calcado sobre el IPC. Pero mira, hoteles, café, restaurante, 9%. Sí. Bueno. Entonces, sí, se puede ver. Sí, se puede sentir esa Y eso era lo que tenía como en detalle, y aquí ya están los que siempre vemos. El IPSA sigue lo mismo, ya es casi aburrido. Sí. Sí, sobre todo esta semana. Veamos el semanal a ver si... ¿Está en semanal? ¿Se varía algo? ¿Hasta semanal? ¿En barrita? ¿O tú lo vas a hacer un análisis de... barra. Con indicadores? Se pegó un rebote en el 4090, claro. 4090 y va a estar rankeando ahí. No creo que haga mucho. A ver. Es importante el cierre anual, ¿eh? Vamos a ver cómo cierran el año. A ver si... no tiene cómo marcar un máximo o un mínimo. O sea, va a estar en un punto intermedio, por lo tanto ahí es difícil saber la trayectoria. Por ejemplo, el dólar en la... Vamos al dólar. Aquí está. Te lo voy a poner en barras que te gustan. Espérame. Ahí está. O sea, en velas, creo. El dólar en la trayectoria que lleva. A ver, en el semanal bajó el 7.58. Sí, pues. Bajó el 8.58, perdón. No sé, 8.57, sí. Sí. Bajó de ahí y hoy día rebotó. O sea, es un punto bien importante. Les comentaba la semana pasada que 8.58 para mí es una resistencia, que significa que bajando eso es un turbo hacia abajo. ¿Y hasta dónde? 8, creo que era cerca de 800, no, 830 y algo era primero, y después venía 800. Esas serían como las estaciones hacia abajo. Te marco eso, sí. Bueno. 30. 8, espera. Está bloqueado. Ahí está. Ahí está. 30. ¿Por ahí? Espérame, a ver, déjame darle una mirada mejor. Dale un poco más abajo, a ver. Para hacerlo más. Un poco más abajo. Más. Mucho más. Ahí. Justo, un poquito. 802, 803 es como la trayectoria hacia abajo. No hay muchas más. Es un soporte. No hay muchas más resistencia hasta ahí. Hay una pequeña en 830 y algo, me parece, pero que lo vi en la tarde. Sería esa como la escala hacia abajo. Pero en general, o sea, para cierre anual, estaríamos en un cierre anual en máximos de la historia del dólar. Desde que hay flotación libre. Eso es muy significativo. Un máximo anual, wow, es como un techo súper firme. Así, ojo con ese, para la gente que piensen en comprarse en el fondo en dólares. Ojo ahí, digamos, eso es muy significativo, un máximo histórico. O sea, nunca en la historia hemos tenido un... De hecho, si pasamos el máximo histórico, en términos de nomenclatura trader, llamemos así, es pasto nuevo, porque no hay resistencia. Claro. Así que se puede desbocar a cualquier número. Pero cerrando en un máximo anual, claro, puede seguir subiendo, pero es muy significativo que cierre en el máximo histórico anual de la vida, en el fondo. Sobre todo si cierra bajo, si no cierra en máximo, en el fondo, si cierran trayectorias a la baja, ojo ahí, puede haber una corrección relevante, ¿no? Sí, relevante, está viendo, pero 31 es viernes, justo el viernes 31. Sí, pues. Por hoy día, por la semana, 8.58 es el nivel de resistencia. Va a estar tocando ahí probablemente, va a estar fluctuando, ya lo está haciendo. Es un centro de gravedad bien relevante. ¿Sí? Así es que hay que ver si termina bajo eso. Y
y con ello proyectarlo hacia el 830 y algo y 802 o 3 creo, serían como la escala hacia abajo. Y el que pasa, insisto, para mí los programas de gobierno de Boric son, primero las deudas las va a tener que tomar fuera probablemente, no internas, si no va a subir mucho las tasas internas, y eso no le va a gustar a nadie. Si empieza a tomar 30 o 40 billones de dólares, que eso es importante también, ¿no? Ojalá que lo cachen, ¿no? Ojalá que lo entiendan, ¿no? Pero si empieza a tomar tasas internas, 30 o 40 billones de dólares, va a lanzar las tasas, no sé, a 10, 12%, eso no le va a gustar mucho a la gente, ¿no? A la gente si es que probablemente lo tome externamente, a pesar de que sean tasas altas, no le va a importar mucho en un primer año. Por lo tanto, eso son llegadas de 30 o 40 billones de dólares, o sea, importándose, por lo tanto, ahí debería ser una presión a la baja gigante. En general, programas expansivos de ese estilo, con impuestos y con responsabilidad fiscal, supuestamente, que es reventar impuestos a todos, son más bien deflacionarios esos programas. No son inflacionarios. No son para nada inflacionarios, porque la gente empieza a recoger caña. Van a reventar impuestos, empieza a haber menos actividad económica. O sea, no compensa el hecho del capital que inyecta el gobierno a la falta de actividad que se está generando por recogida de caña de los factores económicos privados. Pero insisto, o sea, no creo, supongo, espero que los muchachos no empiecen a emitir deuda en pesos, porque si no dejan la cagada internamente. 30, 40 millones de dólares, así que supongo que lo van a hacer externamente. Van a aumentar las tasas de interés y la deuda externa chilena, que no es mucha ahora. Y eso es una de las motivaciones para emitir deuda afuera. Y eso significa entrada de dólares, por lo tanto, muchos dólares. Por lo tanto, eso probablemente presiona el tipo de cambio hacia la baja, ¿no? Y la contraparte fiscal, en el fondo, que sería, esta deuda la vamos a pagar con impuestos, porque esa es la forma de verlo. Ellos no se preocupan mucho del crecimiento, no están preocupados para nada del crecimiento del país, lo han dicho, de hecho. Ellos quieren recolectar bien impuestos. Eso es muy deflacionario también, o sea, reventar impuestos a todo es algo que te genera menos actividad. Si es que, ojo con el dólar, mucho ojo con el dólar. O mucho ojo con las tasas de interés, si los cabros se les ocurre pedir préstamos aquí en Chile, emitir deuda en Chile. No sé, bueno. Las tasas de interés yo creo que es lo que hay que estar viendo en todo momento. Sí, claro. Ojalá que tengan ahí ojalá, ¿cómo se llama? Grau era el candidato, ojalá que Grau emita deuda afuera, supongo, yo espero. O para fijar la tasa de interés. La van a fijar en 2%. Este es el bono a 10 años de Estados Unidos, lo que está diciendo. No, el mercado manda jamás eso. Sí, sí. Van a intentar. O sea, eso lo pueden hacer con el Central. Que el Central ahí van a aprobarle la independencia al Central probablemente. Así es. Si emiten deuda, que ahí es bananero completo, el tiramos. Si 30, 40 millones de dólares que tienen el Central para comprarse ahí, olvídate, ya, chao. Sí, ahí sí que hay que pensar en otras cosas. Supongo que van a emitir deuda externa. Y el Central no va a dejar que tengan ese manejo, supongo, pero si es así, si el Central se rinde a ese manejo, ahí tendríamos que hacer un programa especial probablemente de manejo claro, sí. De bananerismo, sí. Eso sería grave. No creo que sean por eso. Tampoco creo que emitan deuda en Chile, insisto, porque las tasas se 30 o 40 millones de dólares claro, sí. En deuda, en pesos, se revientan. Sobre todo con la AFP no comprando. Claro, además. Sí. Si es que eso, no, mal signo. ¿Qué me parece? Tasa a 10 años de Estados Unidos, ¿no? Sí, bono a 10 años de Estados Unidos. Yo creo que si pasa el 1.8, chao. Se acabó. La resistencia que está en 1.8 ahí ya. ¿A 10 años? Sobre un año, sí. Mientras está igual sobre la media móvil, así que está para estar entre comillas en largo, pero está dentro de esta zona de consolidación. La tengo marcada en resistencia en 1.8 y. Es que es rara la de 10 años porque en 10 años de Estados Unidos es como el billete de $100. Es absolutamente líquido, es equivalente a dinero en el fondo. Y con el respaldo completo de la confianza sobre la economía americana, aún.
¿Y cuál es el problema? Que si empieza a subir la tasa de interés, el 10 años se hace cada vez más atractivo. Y si Europa tiene esas grietas, en el fondo, o Japón, empiezan a llegar capitales a Estados Unidos, por lo tanto la tasa va a tender a bajar también. Es como raro ese indicador. Yo estaría desde ahora, desde el otro año, estaríamos pendientes de las tasas europeas. Quizás te van a dar un mejor indicador del control que pueda tener o no el central de europeo. Ahí entonces veamos la de Chile. La de Chile sigue lo mismo en todo caso. Sí, no. 5-7 de tasa de buena vida. Sí, yo. De nuevo, si emiten deuda en pesos, esa cuestión va a saltar hasta las nubes, no creo. El riesgo país. A ver, el riesgo país está contenido por las proyecciones de conservadurismo fiscal que están proyectadas en el presupuesto del año. Aquí, vamos a bajar 20% del gasto, etcétera, etcétera. Cuando esto cambia, cuando se note o se vea que en realidad no van a frenar el gasto, que van a seguir al mismo nivel de gasto, ahí ojo con esas tasas, ahí ojo con esa estructura de deuda. Y particularmente si empieza a haber presiones de las clasificadoras con la clasificación de riesgo de Chile. Ahí sí, ahí ojo con eso. Por ahora, se me olvidó. Por ahora hay un presupuesto general que dice que de alguna manera el Dream Team va a rebajar el gasto de... Dream Team. El Dream Team, sí. Había puesto algo como que si no cachaban que le estaba pegando se iban a poner a tomar, ¿no? Obvio, Dream Team. Van a encontrar la solución. Sí. El Dream Team vamos a ver si baja el gasto, eso es lo que apuesta el presupuesto, yo no creo. Si lo hacen, perfecto, se va a mantener el nivel de riesgo actual, no baja mucho. Este es nuestro equilibrio actual. 5 o 6%, no va a bajar al 2% que tenemos. No. Y nos pega si hacen tonteras como emitir deuda gigante en peso, o si perdemos la gran inversión. Y una crisis externa ella es incontrolable y no tenemos idea. ¿No? Eso es tanesco, no cachamos para dónde va esa cuestión. Así, pero las tasas van a estar tranquilas mientras no haya una confirmación o desconfirmación de ese presupuesto que dice que van a dejar de gastar 20% de lo que gastaron este año. Sí, no se va a mover mucho, menos en verano. Y me falta la moneda más fuerte del mundo. Hoy día se pegó un bajón por eso, ¿no? Iba como en 48, sí. 47, sí, así es. 47.6 va. Sí. Pero está sobre la zona de consolidación, así que... O sea, sobre la media móvil. Pero... Sobre la media, sí. Sí, sobre a la ver, media. espérame. Déjame cerrar esto. ¿Cómo tenía un soporte? Una buena entrada, una bonita entrada. Espérame. No sé, yo no estoy en Bitcoin en realidad, pero casi siempre lo... Pero hay hartos lectores que están en Bitcoin también, espérame. Claro. ¿Esto es semanal? Ardán un poco más arriba. Semanal. Ahí, más abajo. ¿Acá? Ah, no, perdón, arriba. Ahí, abajo. Ese es una excelente entrada. Vamos a ponerlo como Janner. Es una excelente entrada. Sí, porque la otra ya la tomó. La otra entrada buena ya la tomó. Sí, está buena entrada. Ahí arriba. Arriba tiene potencial hasta el... Dale para arriba, a ver. Déjame poner una línea. ¿Cómo están los spreads de esta cuestión? ¿Son asesinos los spreads de esta cuestión? Tiene que ser semanal esta cuestión. Sí, es para un holder, un swing trader, no para un day trader. Arriba. Ahí. Abajo. Ahí. Ahí. Tiene buen potencial, ¿eh? Sí, ahí tiene buen potencial, ¿eh? Está bueno. Sí. Veamos. Está bueno. Tenía un 40, lo que está diciendo. Bueno. A tener Bitcoiner se viene. No, estoy analizándola ahí rápido en el gráfico, no es mi ámbito.
Saquen sus chapitas, está- se viene, se viene. Un chapito. no sé si quieren ver algún otro mercado, Alen. ¿Tú quieres ver algo en particular? No, la verdad es que con eso es lo que estamos viendo de costumbre, así que Voy a dejar un de buen compartir. panorama de tranquilidad en realidad, bastante tranquilo para terminar el año. ¿Mm? Sí, yo, como No. siempre en todos los fines de año, hay que esperar a ver la ejecución directa en el fondo del gobierno, del nuevo gobierno, y cuáles son las intenciones generales. Va a depender mucho los mercados del enfoque que tenga el gobierno. Insisto, para mí es punto menos que imposible que gasten menos que este año. No tiene ningún sentido para mí. Mm. Y si eso se confirma, o sea, si confirman que no van a ser austeros, que no van a reducir 20% el gasto, sino que van a gastar lo mismo y van a colocar la excusa de que van a recolectar por impuestos el saldo, ahí comienza la diversión. Ahí empieza la diversión. Claro, sí. Ahí empieza completa la diversión. Y en términos de dólar, insisto, si es así, esto es toda una cadena. Si es así, si empiezan a gastar lo mismo y ya no nos quedan muchos recursos externos como para echar mano de ahorro, y a los fondos de pensión no le van a echar mano todavía porque tienen que modificar muchas leyes, en el fondo hay que aprobar muchas leyes que no van a ser aprobadas, está al 100% por ahí, pero supongamos que no, y por lo tanto no van a aprobar eso, no tienen quórum aún. El otro año supongo que no va a pasar ninguna de esas leyes, tampoco la del impuesto, por lo tanto van a tener que emitir deuda, y esa deuda debería ser en dólares. Si lo hacen interno, en pesos, mandan a la vez el peso. O sea, las tasas, no en pesos. Lee ahí bye si hacen eso. No creo, supongo que no, espero que no. Así es que ahí debería presionar hacia la baja el dólar en ese escenario. Vamos a ver lo que hacen los muchachos. Y en el ámbito externo yo estaría más pendiente no de las tasas de Estados Unidos, sino de las de Europa. Ujú. Y Lo voy a buscar las repo. después para el Y las próximo. las repo norteamericanas, esas son importantes. Son importantes como echarle un vistazo, no ahora probablemente, pero dentro del año. Esas van a ser decidoras. Así que eso por mi parte, yo no sé si tienen algo que agregar, ha sido un gusto y ojalá que todos los auditores y lectores Gusto. pasen un gran año nuevo junto a sus familias y seres queridos y deseando que tu madre Alen se recupere satisfactoriamente también. Sí. Sí, muchas gracias, Sí, será. muchas gracias. Está todo Eso. bien aspectado, así que espero que Eso, sea eso. un mal recuerdo pronto. ¿Ah? Así que muy bien. Así es. Ya, Y pues, el próximo año, estimado, ya estamos el focados próximo en año- realizado este. Sí. el próximo Ya año estaremos el comienza- próximo martes, el próximo año, así que Oye, sí que nos vemos el próximo año, suena raro. así es, así es. Así es. Ya, pues, estimado contertulio y auditor y lector, nos vemos el próximo año entonces. Que disfruten con su familia y seres queridos estas Que estén fiestas muy de fin de bien. año. Nos vemos. Muy bien, nos vemos. Dale, Que lo abrazo. pasen bien. Un abrazo. Abrazo. Que estén bien.